La lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegó el día de Pentecostés y estaban los discípulos reunidos en un mismo sitio. De pronto vino del cielo un ruido como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían, posándose encima de cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, oriundos de toda nación que hay bajo el cielo. Al correrse la voz, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fuera de sí por la sorpresa decían: ¿pero no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, zona de Libia fronteriza con Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les estamos oyendo hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se ponen de pie para la lectura del Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paralítico, el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, porque no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo prometió a los discípulos, a sus apóstoles, que rogaría al Padre para que les enviara otro consolador, el Paráclito. Y esa promesa se cumple el día de hoy, el día de Pentecostés, cuando se hace presente la fuerza del Espíritu Santo con gran estruendo que viene, baja, desciende desde lo alto para tomar posesión de los primeros frutos de Cristo. La fiesta de Pentecostés para el pueblo judío era la fiesta de los primeros frutos.
Era la fiesta donde se entregaba a Dios en oblación los frutos, los primeros frutos de la tierra. Y ahora fue la fiesta que el Espíritu Santo escogiera para tomar los primeros frutos que Cristo ganara para Dios, para sí mismo. Y es importante entenderlo de esa manera. Es importante saber esta conexión de los primeros frutos que Dios obtuviera para sí. Pero digo que también es la llegada del Espíritu Santo que viene a tomar posesión, no solamente de esos primeros frutos, pero viene a tomar posesión de la iglesia, la cual nace el día de hoy, el día de Pentecostés. Y vemos la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de las personas de una manera maravillosa. Muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en lo que el Espíritu Santo es, y muy pocas veces reflexionamos en lo que hace en la vida de la iglesia y en lo que hace en cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia fue fundada por nuestro Señor y tiene a Cristo mismo por cabeza. Pero una vez que Cristo asciende a los cielos y el Espíritu Santo desciende, Cristo permanece como cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, y el Espíritu Santo pasa a ser el alma que vivifica a la iglesia. Y podemos ver la acción del Espíritu Santo en toda la vida y en todos los aspectos de la Santa Madre Iglesia, en todos los miembros de la Iglesia. El Espíritu Santo, el día que Cristo fuera bautizado, desciende sobre Cristo para consagrarlo, ungirlo como profeta, como Mesías, como el Cristo, como el pontífice, el sumo pontífice. Y es el mismo Espíritu el que desciende sobre aquellos que han sido escogidos por Dios para llevar a cabo o continuar la misión santificadora de Cristo en la iglesia y en el mundo. Es invocado sobre aquellos a quienes Dios ha llamado a las órdenes sagradas. Y es ahí donde empezamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo se manifiesta a lo largo de la iglesia, en cada persona. Cristo mismo da el Espíritu Santo a sus apóstoles. Cuando los envía a continuar con la obra y a perdonar los pecados en su nombre. Él dice, soplando sobre ellos, se aparece a ellos y soplando sobre ellos les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen les quedarán atados. Pero también les dice un poco antes de esto, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Es decir, el sacerdote se convierte por la acción del Espíritu Santo en una extensión de Cristo y continúa la obra de santificación de Cristo en la iglesia y en la vida de las personas. El Espíritu Santo no solamente escoge a aquellos a quienes Dios llama para el sagrado ministerio del sacerdocio, pero es el Espíritu Santo, según nos lo muestra la palabra de Dios en Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Es el mismo Espíritu el que designa a los obispos que gobiernen y guíen a la iglesia de Cristo. Y dice así, hablando San Pablo,
el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo llama, da la vocación a aquellos a quien Él quiere que sean sacerdotes. Pero también es el Espíritu Santo quien designa cuál de esos sacerdotes será obispo y cuál de ellos podrá guiar y gobernar a la iglesia, al pueblo santo de Dios. Pero no solamente ahí para la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo habla por boca de la iglesia, la guía hacia toda verdad. Y esto lo vemos manifestado también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el libro maravilloso donde vemos la acción del Espíritu Santo, que bien podríamos llamarle el Evangelio del Espíritu Santo. Y allí en el capítulo 15 leemos acerca del concilio de Jerusalén. Aquel concilio que convocaran los apóstoles y los discípulos del Señor para tratar algunas cuestiones que habían surgido en la iglesia. Y una vez que habían discutido aquellas cuestiones, ¿qué fue lo que dijeron? Se levanta uno de ellos y dice: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Y luego dice cuál es la resolución o cuál es lo que han decidido, qué es aquello que han decidido. El Espíritu Santo habla a través de su iglesia, la protege y la guía hacia toda verdad. Pero no solamente está limitado el Espíritu Santo a escoger a los sacerdotes, a ungirlos y a escoger a los obispos que guíen y gobiernen al pueblo de Dios, o hablar a través de ellos y de la iglesia, sino que la acción va todavía mucho más allá. La acción del Espíritu Santo se manifiesta también en los sacramentos, que son administrados no sin antes haber invocado al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que fecunda las aguas del bautismo. Y por eso dijo Jesús a Nicodemo: al menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y San Pablo dice que esas aguas del bautismo nos han salvado y nos han renovado en el Espíritu Santo. Y se lo dice a Tito. Él nos salvó, Cristo, nos salvó por medio del baño, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y vemos ahí la poderosa acción del Espíritu de Dios. En la confirmación se nos da el Espíritu Santo en su plenitud junto con sus 7 dones. Y en esa confirmación que recibimos, somos ungidos con el poder de lo alto para ser soldados de Cristo, valientes soldados de Cristo, y manifestar nuestra fe a todos. Al Espíritu Santo se le atribuye el cambio del pan y del vino en la consagración. Esta transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El Espíritu Santo nos reviste de la fuerza de Cristo, de la fuerza de lo alto. San Pablo dice: ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza. Nosotros mismos, el Espíritu Santo nos ha convertido en templos vivos. En templos vivos del Espíritu de Dios. La confesión de los pecados en el sacramento se da, el perdón de los pecados se da solamente por el Espíritu Santo. El Señor se lo dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. En la extrema unción se pide al Espíritu Santo que con su gracia cure al enfermo de sus dolencias y perdone sus culpas. En la ordenación sacerdotal se invoca al Espíritu Santo sobre aquellos que van a ser consagrados, apartados, reservados y ungidos como sacerdotes del Altísimo. Podemos ver la acción incesante del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es verdaderamente el alma de la Iglesia Católica, a la cual da vida, vivifica, y lo profesamos cada domingo en el credo, cuando repetimos Dominum et vivificante, Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo el que da vida. Y esta vida que da a la iglesia también hace de la iglesia una. La unifica, la une. En la iglesia vemos la manifestación del Espíritu Santo también de otra manera. No solamente en la elección, no solamente a través de los sacramentos y no solamente a través de sus dones. Vemos también la obra del Espíritu Santo de una manera distinta. En la iglesia hay diversidad de miembros, dice San Pablo. Y esta diversidad de la cual habla San Pablo también es una diversidad jerárquica y es una diversidad carismática. ¿Por qué? Porque en la iglesia unos rigen y otros obedecen. Y uno rige con poder absoluto, el Papa, otros rigen con poder limitado, los obispos y los sacerdotes. Pero siempre en comunión, porque es el Espíritu Santo el que unifica a su iglesia. Y vemos manifestada esa obra en los carismas del Espíritu Santo. San Pablo lo dice de esta manera. Dice que el Espíritu les ha dado a unos el don de obrar milagros, a otros el don de profetizar, a otros el don de enseñar, el ser apóstoles, etcétera, etcétera. Pero al final dice, pero es el mismo Espíritu el que obra todo en todos. El Espíritu Santo como alma y vida de la iglesia la unifica y la hace una. La hace santa, porque la tarea del Espíritu Santo es la santificación de la iglesia y de sus miembros. Por eso decimos que es muy variada la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros. Bien dijo el Señor, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará toda verdad. Y es en el día de Pentecostés cuando nosotros debemos meditar en la obra del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Es en el día de Pentecostés cuando nosotros debemos reflexionar en nuestra vida y ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, pero también ver lo que nosotros hemos hecho para impedir su obra en nuestra vida, para poder corregirnos. Muchos celebraron las vigilias de Pentecostés, pero de una manera en la que se reúnen para cantar, bailar y no sé qué tanto. Pero la mejor manera
de recibir al Espíritu Santo no es con el canto ni con el baile. La mejor manera de recibir al Espíritu Santo, de no contristarlo, es manteniéndose en gracia. Muchos invocan al Espíritu de Dios para que venga a sus vidas. Pero no puede venir el Espíritu Santo a alguien que está en pecado mortal. Porque el pecado y la gracia son incompatibles. Como lo es la maldad y el Espíritu de Dios. ¿Quieres tener al Espíritu Santo en tu vida? Mantente en gracia de Dios. ¿Quieres alejar? El pecado lo aleja. Y no hay nada que puedas hacer aparte de la confesión para recobrar la gracia y la acción del Espíritu Santo en tu vida. Hoy quise mostrarles un poco la acción del Espíritu Santo en la iglesia para que le conozcamos verdaderamente. Porque muchos desconocen al Espíritu de Dios. Hay un libro buenísimo que recomiendo a todos leerlo. El autor es Antonio Rollo Marín y el libro se llama El Gran Desconocido. Y es un libro acerca del Espíritu Santo, de sus dones, de su obra en la iglesia, en nuestra vida. Léanlo, estúdienlo y se darán cuenta de cuán grande y maravillosa es su obra en nosotros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum,
Dominus vobiscum.